La sombra de su padre no le pertenecía. Esa fue la única certeza que Sofía Montes Rojas conservó durante 60 años. Una verdad silenciosa contenida en una fotografía amarillenta. La imagen, capturada en el otoño de 1907 en el polvoriento pueblo de Taxco el Viejo, Guerrero, mostraba a un grupo de niños descalzos rodeando a su maestro, Julián Montes. Él sonreía, un hombre de 28 años con la mirada llena de un idealismo que la tierra de la sierra no comprendía. Pero su sombra, proyectada sobre la pared de adobe de la escuela, aparecía extrañamente torcida, rota en un ángulo imposible, como si un cuerpo ajeno y quebrado estuviera unido a sus pies. Para Sofía, ahora una anciana de 65 años en 1967, esa fotografía no era un recuerdo, sino el prólogo de un misterio que había devorado a su familia y definido cada día de su existencia. En aquel 1907, Taxco el Viejo no era más que un puñado de casas de adobe encalado, y techos de teja roja que parecían sangrar bajo el sol implacable de Guerrero. El aire olía a tierra seca, a humo de leña escapando de las cocinas, y al perfume dulzón de las flores de cempasúchil, que ya comenzaban a adornar los altares para el inminente Día de Muertos. La vida transcurría con una lentitud ancestral, marcada por el tañido de las campanas de la parroquia, y el poder silencioso de la hacienda de los Acuña, cuyos dominios de plata se extendían por todo el valle. Era un mundo aislado, un microcosmos de fe y superstición donde las noticias de la capital llegaban como ecos lejanos y distorsionados. El progreso era una palabra ajena, casi una ofensa para una comunidad que encontraba su orden en la cosecha y en el calendario litúrgico. Julián Montes era la encarnación de esa ofensa. Cada mañana, salía de su pequeña casa con su maletín de cuero, y una determinación que chocaba con la apatía del paisaje. Caminaba hasta la escuela de una sola sala, financiada a regañadientes por el hacendado, para enseñar a leer y a escribir a una veintena de niños que nunca habían visto un mapa de México. Les hablaba de ciencia, de historia, de un futuro que no dependía de la voluntad de un patrón, o de las plegarias de un cura. Era un hombre de la Ciudad de México, educado y de ideas laicas, y su sola presencia en las calles de tierra, con sus ropas limpias y sus zapatos lustrados, era una declaración. Para algunos niños era una ventana a un mundo imposible, para sus padres una amenaza silenciosa a su forma de vida. Dentro de la casa de adobe, el mundo era otro. Allí reinaba su esposa, Elena Rojas, una mujer de Taxco, silenciosa y devota, cuyo universo se construía en los gestos pequeños y repetidos. El suelo de tierra apisonada siempre estaba barrido, los frijoles hervían a fuego lento en la olla de barro, y un pequeño altar con una imagen de la Virgen de Guadalupe ocupaba el lugar de honor en la sala. Las comidas eran un ejercicio de silencios tensos. Julián intentaba compartir el entusiasmo de sus clases, pero Elena respondía con monosílabos, su lealtad dividida entre el amor por su marido y el arraigo a las tradiciones que él despreciaba. La pequeña Sofía, con sus 5 años, jugaba en el patio con piedras y ramas, ajena a las palabras pero no a la tensión que flotaba en el aire, una pesadez que ni el humo del copal podía disipar. La desconfianza del pueblo tenía rostros concretos. Estaba el padre Miguel, el párroco, un hombre conservador que veía en las enseñanzas de Julián la semilla de la herejía y la soberbia del saber mundano. Estaba don Ramiro Acuña, el hacendado, que había financiado la escuela como un acto de caridad calculado, pero que vigilaba al maestro forastero con recelo. Y, sobre todo, estaba Mateo Rojas, el hermano mayor de Elena, capataz de la hacienda. Era un hombre de campo, pragmático y protector, que no ocultaba su desdén por su cuñado. Para Mateo, Julián era un hablador arrogante, que llenaba la cabeza de su hermana de ideas extrañas y peligrosas. Sus visitas cargadas con alimentos de la hacienda, eran también una inspección, una forma de recordarle a Julián que, a pesar de sus libros, seguía siendo un extraño en tierra ajena. El día a día en la Casa de los Montes, era un ejercicio de equilibrios frágiles, un microcosmos de un México que se debatía entre dos épocas. La mañana comenzaba antes del alba, con el canto lejano de un gallo, y el aire fresco de la sierra colándose por las rendijas de la puerta de madera. Julián Montes era siempre el primero en levantarse. En el silencio de la cocina, se lavaba la cara con el agua fría de una jofaina de cerámica, sus movimientos metódicos y precisos. Se vestía con una pulcritud que contrastaba con el entorno rústico,
una camisa de algodón blanca, siempre limpia, y pantalones oscuros. Sus zapatos, lustrados cada noche, eran un símbolo de su origen urbano, un recordatorio constante de que no pertenecía a esa tierra de huaraches y pies descalzos que tanto amaba y, a la vez, tanto deseaba transformar. Su trayecto a la escuela era un ritual solitario. Con su maletín de cuero gastado en la mano, donde guardaba un par de libros, tizas y un mapa de la República, caminaba por las calles sin nombre de Taxco el Viejo. El olor a tierra húmeda y a humo de leña impregnaba el aire. Saludaba con un «buenos días» a las mujeres que ya estaban moliendo el nixtamal o barriendo la entrada de sus casas. Algunas respondían con una inclinación de cabeza respetuosa. Otras, con una mirada recelosa que lo seguía hasta que doblaba la esquina. Él sentía esos ojos sobre su espalda, el peso silencioso de una comunidad que lo observaba como a un cuerpo extraño, un injerto que el tejido del pueblo no terminaba de aceptar ni de rechazar por completo. Dentro de la escuela el mundo se transformaba. El aula única, con sus bancos de madera tosca y su suelo de tierra, se llenaba con las voces de los niños. Julián se convertía en otro hombre. Su tono era firme pero paciente, sus ojos brillaban con un fervor casi religioso cuando hablaba de los héroes de la independencia, o explicaba los misterios de la aritmética. Para esos niños, hijos de mineros y campesinos, sus palabras eran ventanas a un universo inimaginable. Les enseñaba que el mundo era más grande que las montañas que rodeaban el valle, que su futuro no estaba escrito en las líneas de sus manos sucias de tierra, sino en las letras que aprendían a trazar con torpeza sobre las pizarras. Era una siembra lenta y difícil en un campo pedregoso. Mientras Julián libraba su batalla diaria contra la ignorancia, Elena Rojas libraba la suya por mantener el orden y la tradición dentro de su hogar. Su mundo olía a tortillas de maíz recién hechas en el comal, a frijoles de la olla cociéndose a fuego lento y al aroma penetrante del copal que quemaba frente a su pequeño altar. Cada objeto en la casa tenía su lugar y su propósito, desde las ollas de barro apiladas en un rincón hasta la ropa de cama doblada con esmero sobre el petate. Sus manos, aunque jóvenes, ya mostraban la dureza del trabajo constante. Su silencio no era vacío sino una forma de resistencia, una manera de preservar su identidad frente al vendaval de ideas nuevas que traía su marido. El corazón de la casa era, sin duda, el altar dedicado a la Virgen de Guadalupe. Ocupaba la pared principal de la pequeña sala, adornado con flores silvestres que Elena recogía cada mañana, y un par de veladoras cuya llama parpadeante mantenía siempre viva. Para ella, esa imagen era más que una figura religiosa. Era su confidente, el ancla que la mantenía firme en medio de la confusión. Rezaba el rosario en voz baja mientras realizaba sus tareas, susurrando peticiones para proteger a su hija, para guiar a su esposo, para que la paz, una paz que ella entendía de una forma muy distinta a la de Julián, reinara en su familia. Su fe era una fortaleza silenciosa, un contrapeso al laicismo que su marido pregonaba en la escuela. La pequeña Sofía Montes Rojas crecía en el espacio intermedio entre esos dos universos. Su día transcurría en el patio trasero, un pequeño rectángulo de tierra donde el sol de Guerrero pegaba con fuerza. Allí creaba sus propios mundos con lo que encontraba a su alcance. Una muñeca improvisada con una mazorca seca y trozos de tela, una casita dibujada en el polvo con una rama, una familia de piedras lisas y redondas. Escuchaba los sonidos de la casa como una melodía de fondo. El ritmo constante de las manos de su madre palmeando la masa, la voz lejana de su padre enseñando en la escuela, el murmullo del viento en los árboles de Guamúchil. Era una niña callada, de ojos grandes y atentos, que aprendió a leer las emociones antes que las palabras. Las comidas eran el momento en que los dos mundos de la casa chocaban de forma más evidente. Se sentaban a la mesa de madera, iluminados por la luz anaranjada de una lámpara de petróleo. Julián, con el entusiasmo aún en el cuerpo, intentaba compartir los logros de sus alumnos, algún niño que por fin había aprendido a leer su nombre. Hablaba de la necesidad de la ciencia, del progreso, de un México libre de supersticiones. Elena lo escuchaba sin interrumpir, sirviendo la comida en platos de barro, respondiendo con monosílabos, o con un simple asentimiento. Su amor por él era innegable, pero un abismo cultural los separaba. Un abismo que se hacía más profundo y silencioso con cada bocado. Sofía observaba a sus padres desde su silla alta, percibía la tensión en el aire, una corriente invisible que erizaba la piel.
Veía la pasión en la mirada de su padre y la tristeza velada en la de su madre. No entendía la raíz del conflicto, pero sentía sus consecuencias. El silencio pesado que a veces caía sobre la mesa, la forma en que su madre se aferraba a su rebozo o la manera en que su padre dejaba de hablar de repente, como si se hubiera topado con un muro invisible. Esos momentos se grababan en su memoria infantil, fragmentos de un rompecabezas que no sabría cómo armar hasta muchos años después. La casa, su refugio, era también su primer campo de batalla emocional. Los domingos la división familiar se hacía pública y notoria. Elena se vestía con su mejor falda bordada y su rebozo más fino. Tomaba a Sofía de la mano y caminaban juntas hacia la parroquia para asistir a la misa mayor. El trayecto era un desfile silencioso bajo la mirada de todo el pueblo. La ausencia de Julián a su lado era una declaración, un acto de rebeldía que no pasaba desapercibido. Él se quedaba en casa, leyendo sus libros, un gesto que el padre Miguel no tardaba en señalar desde el púlpito como un signo de soberbia, y un peligroso desafío a las sagradas costumbres. Elena soportaba las miradas de compasión y los susurros con una dignidad estoica. Después de la misa, la plaza se convertía en un hervidero de comentarios. Las mujeres, abanicándose con la mano para mitigar el calor, hablaban en voz baja sobre la pobre Elena y su marido, el ateo. Los hombres, reunidos cerca de la única cantina del pueblo, comentaban que un hombre que no respeta a Dios tampoco puede respetar a su familia ni a su comunidad. El maestro forastero era un tema recurrente, una fuente inagotable de especulaciones y desconfianza. Julián, ajeno o indiferente a todo ello, seguía corrigiendo los deberes de sus alumnos, convencido de que su labor era más importante que cualquier sermón o cualquier cotilleo de plaza. La presencia de los poderes fácticos del pueblo era una sombra constante. Don Ramiro Acuña el hacendado, cruzaba el pueblo en su caballo de vez en cuando, un hombre corpulento y de rostro adusto cuya riqueza provenía de las minas de plata que habían dado nombre a la región. Aunque había financiado la escuela, lo había hecho más por aparentar caridad que por convicción. Su mirada hacia Julián era la de un patrón que vigila a un empleado potencialmente problemático, un recordatorio de que, a pesar de sus ideas, su sustento dependía de la voluntad de otros. El poder en Taxco el Viejo no residía en los libros, sino en la tierra y en el dinero. Pero la amenaza más cercana y personal para Julián venía de su propia familia. Mateo Rojas, el hermano mayor de Elena, era el capataz de la hacienda de los Acuña. Un hombre de campo, de pocas palabras y manos callosas, que encarnaba todo lo que Julián despreciaba. La devoción ciega, el pragmatismo rudo y la desconfianza hacia todo lo que viniera de fuera. Sus visitas a la casa de su hermana eran frecuentes y siempre cargadas de una tensión palpable. Llegaba con costales de maíz o queso fresco, regalos que funcionaban como una demostración de poder, un recordatorio de que él era el verdadero pilar de esa familia. Sus conversaciones con Julián eran un duelo de mundos irreconciliables. Mateo hablaba del clima, de las plagas que amenazaban la cosecha, de la vida real y tangible. Julián le respondía con teorías sobre la educación, la justicia social y el futuro de la nación. Para Mateo, su cuñado era un charlatán inútil, un hombre que llenaba la cabeza de su hermana de fantasías peligrosas. No ocultaba su desdén, y sus ojos vigilaban cada rincón de la casa, cada gesto de Elena, como si estuviera evaluando constantemente el daño que aquel forastero estaba causando en su linaje. Elena se movía entre los dos hombres como una funambulista sobre una cuerda floja. Le servía café, intentaba desviar la conversación hacia temas triviales, pero la hostilidad era demasiado densa para ser disipada. Amaba a su hermano, el protector de su infancia, y amaba a su marido, el hombre que le había mostrado un mundo diferente. Estar en la misma habitación con ambos era una tortura silenciosa, un recordatorio constante de la fractura que atravesaba su propia alma. Sofía, desde un rincón sentía el frío que emanaba de esos encuentros, una corriente helada que ni el calor del fogón podía contrarrestar. Así transcurría la vida de los Montes Rojas en el otoño de 1907, un hogar construido sobre el amor pero minado por diferencias insalvables. Una familia que sonreía para el exterior pero que guardaba en su interior una tormenta de silencios, miedos y resentimientos. El aire de la casa de adobe estaba cargado de electricidad, como el cielo de Guerrero antes de una tormenta. Todo parecía suspendido en un frágil equilibrio, esperando el momento, el catalizador, la excusa para que todo se rompiera en mil pedazos. Aquella vida, tan ordenada en su rutina,
estaba a punto de ser inmortalizada y destruida por una sola imagen, una fotografía que capturaría mucho más que unos rostros sonrientes. El fotógrafo ambulante llegó a Taxco el Viejo en una carreta tirada por una mula flaca, levantando una nube de polvo que anunció su presencia mucho antes de que se le pudiera ver. Era un hombre delgado, de bigote enroscado y ojos vivaces, que traía consigo el olor de otros lugares y la promesa de un milagro moderno: la capacidad de detener el tiempo. Su equipo, una cámara de cajón de madera oscura y un trípode desvencijado, se convirtió de inmediato en el centro de atención. Los niños lo rodeaban con una mezcla de miedo y fascinación, mientras los adultos lo observaban desde los portales de sus casas, murmurando sobre el costo y la vanidad de semejante artilugio. En un pueblo donde los días se medían por el sol y las estaciones, la idea de capturar un solo instante en un papel parecía un acto de brujería, una novedad excitante y a la vez perturbadora que rompía la monotonía ancestral. Para Julián Montes la llegada de aquel hombre fue una señal, una oportunidad única, no por vanidad personal, sino como un acto de afirmación de su proyecto. Quería un registro, una prueba tangible de su labor, un recuerdo de aquellos rostros infantiles que él estaba intentando moldear. Imaginó la fotografía como un documento histórico, un testimonio del primer paso de aquellos niños hacia un futuro distinto. Se acercó al fotógrafo con esa determinación febril que lo caracterizaba, y negoció el precio. No quería un retrato de sí mismo, ni uno de su familia. Quería una fotografía de su clase, de sus alumnos, de la semilla de progreso que él sentía estar plantando en la tierra árida de Guerrero. Era su manera de inmortalizar su idealismo, de darle un cuerpo físico a su esperanza. Reunió a los niños frente a la fachada de adobe de la pequeña escuela, bajo el sol de la tarde que comenzaba a teñir el cielo de tonos anaranjados. El aire estaba tibio y olía a tierra seca y a las flores de cempasúchil de un altar cercano. Los pequeños, una veintena de ellos, se arremolinaban descalzos, con sus ropas de manta raídas pero sus caras limpias por la emoción del momento. Se empujaban, reían nerviosos, sin entender del todo qué estaba pasando. Julián, con una paciencia infinita, los fue acomodando. A los más altos detrás, a los más pequeños delante, sentados en el suelo polvoriento. Les pedía que miraran hacia la extraña caja de madera, que sonrieran para la posteridad. Su voz era la de un director de orquesta afinando a sus músicos antes de la gran sinfonía. Él se colocó en el centro, ligeramente detrás de la primera fila, con una mano apoyada en el hombro de un niño y la otra sosteniendo un libro a modo de símbolo. Su rostro, en ese instante, era la imagen pura del optimismo. Una sonrisa amplia, que no buscaba posar sino que brotaba de un orgullo genuino, iluminaba su cara. Sus ojos miraban ligeramente por encima de la cámara, hacia un horizonte invisible que solo él parecía ver, un futuro de ciudadanos letrados y de un México moderno. Los niños, contagiados por su entusiasmo, lo imitaban. Algunos sonreían con timidez, otros con la boca abierta de par en par, y otros simplemente miraban al fotógrafo con una solemnidad infantil, conscientes de estar participando en algo importante, aunque no supieran exactamente qué era. A cierta distancia, apoyada en el quicio de la puerta de una casa vecina, Elena Rojas observaba la escena. En su corazón se agitaba una mezcla compleja de emociones. Sentía un innegable orgullo al ver a su marido tan lleno de vida, tan admirado por los niños. Pero también sentía una punzada de ajenidad, como si estuviera contemplando un espectáculo que no le pertenecía del todo. Él era el centro de ese universo de ideas y de futuro, mientras ella permanecía anclada en el mundo tangible de la casa, el comal y el altar. La pequeña Sofía, tomada de su mano, miraba la escena con los ojos muy abiertos, fascinada no tanto por su padre como por el hombre misterioso que se escondía bajo una tela negra para obrar su magia. Su madre le apretó la mano con una fuerza inconsciente. Nadie se percató de la figura de Mateo Rojas, que había detenido su caballo al final de la calle para observar la escena desde lejos. Su rostro, curtido por el sol y el trabajo, no reflejaba orgullo, sino un desdén profundo y silencioso. Lo que veía no era a un maestro inspirador, sino a su cuñado, el forastero, montando un teatro para su propia gloria. Le parecía una humillación, una farsa en la que se usaba a los hijos de los campesinos y mineros como atrezo para la vanidad de un hombre de la capital. La sonrisa de Julián, para él, no era idealismo, sino soberbia. Cada gesto de su cuñado alimentaba el resentimiento que anidaba en su pecho.
Tras unos instantes espoleó a su caballo y se alejó, llevándose consigo una imagen que solidificaba su convicción de que Julián era una influencia peligrosa. El fotógrafo, tras varios minutos de ajustes y gritos para que nadie se moviera, finalmente se cubrió la cabeza con el pesado paño negro. Hubo un instante de silencio expectante, denso, en el que solo se oía el zumbido de los insectos. Desde debajo de la tela, una voz ahogada dio la última instrucción de quedarse quietos. Y entonces, ocurrió. Un fogonazo repentino y cegador iluminó la escena con una luz blanca y violenta, seguido de una pequeña nube de humo blanco y un olor acre a pólvora quemada que flotó en el aire. Los niños soltaron una exclamación ahogada, entre el susto y el asombro. Por un segundo, todos quedaron paralizados, con las retinas aún impregnadas de aquel destello antinatural que había rasgado la calma de la tarde. Fue en ese preciso instante, en esa fracción de segundo, cuando se creó la anomalía. El sol bajo del atardecer proyectaba las sombras largas y nítidas de la figura de Julián contra la pared de adobe de la escuela. Pero la pared no era perfectamente lisa. Su sombra se topó con la esquina saliente del edificio, una arista de adobe y piedra que rompía la superficie plana. La silueta se proyectó sobre dos planos distintos, quebrando la figura a la altura del torso en un ángulo imposible. La cabeza y los hombros se veían en una pared, mientras que el resto del cuerpo se torcía, y continuaba en la otra. El efecto era el de un cuerpo roto, desarticulado, una marioneta cuyos hilos se hubieran cortado. Pero nadie lo notó. Todos estaban demasiado ocupados parpadeando para recuperarse del flash. El momento mágico se disolvió tan rápido como había llegado. Los niños rompieron filas y corrieron a rodear al fotógrafo, preguntando si ya podían ver la foto, sin entender que el proceso requería tiempo y oscuridad. Julián, con una sonrisa de satisfacción, se acercó al hombre y le pagó las monedas acordadas. Se despidió de sus alumnos, que se dispersaron por las calles de tierra, llevando a sus casas la historia del día en que su imagen fue robada por una caja de luz. El fotógrafo comenzó a guardar su equipo con parsimonia, listo para llevarse consigo aquel fragmento de vida de Taxco el Viejo. La tarde recuperó su ritmo habitual, y la escena, que en el futuro se convertiría en objeto de análisis y dolor, se desvaneció como si solo hubiera sido un sueño. El camino de vuelta a casa fue tranquilo. Julián caminaba con Sofía tomada de la mano, mientras Elena lo seguía a un paso de distancia. Él seguía eufórico, hablando de la importancia de ese retrato, de cómo lo enviaría a sus antiguos colegas en la Ciudad de México para mostrarles el fruto de su trabajo. Su voz resonaba en el aire quieto del crepúsculo. Elena no decía nada, su silencio era un manto que lo cubría todo, un silencio que no era de paz, sino de una profunda y arraigada melancolía. Sofía miraba el rostro iluminado de su padre, sintiendo el calor de su mano, ajena a la tormenta invisible que se gestaba a su alrededor. Fue el último atardecer de una normalidad que estaba a punto de ser borrada para siempre, el último retrato de una familia que, sin saberlo, posaba al borde del abismo. Una semana exacta había transcurrido desde que la luz de magnesio había inmortalizado la esperanza en el rostro de Julián Montes. Era martes 29 de octubre de 1907. La tarde se había desangrado en el horizonte y la noche caía sobre Taxco el Viejo con la pesadez de una manta húmeda. Dentro de la casa de adobe, la cena se enfriaba sobre la mesa. El guiso de pollo con mole, que Elena Rojas había preparado con esmero, perdía su aroma festivo, transformándose en un recordatorio silencioso de una ausencia. La lámpara de petróleo parpadeaba, proyectando sombras temblorosas que danzaban en las paredes como espectros inquietos. Al principio, fue solo una inquietud, un retraso común. Pero a medida que el silencio se espesaba, roto únicamente por el canto monótono de los grillos, la inquietud se convirtió en un nudo de miedo frío que se le instaló en el estómago. Elena permanecía sentada, con las manos entrelazadas sobre su regazo, la mirada fija en la puerta de madera. Cada crujido del techo, cada ladrido lejano de un perro, era un sobresalto de esperanza que moría al instante. La casa, su santuario, se había vuelto un lugar extraño, un espacio donde el vacío resonaba con más fuerza que cualquier sonido. Desde su petate en un rincón, la vocecita de Sofía rompió el hechizo. Preguntó por su papá, una pregunta simple y pura que fue como una cuchillada en el corazón de Elena. Ella se levantó, fue hasta su hija y la arropó, susurrándole palabras tranquilizadoras que ella misma no creía.
La silla vacía en la cabecera de la mesa ya no era un simple mueble. Se había convertido en un monumento a la espera, el primer testigo de una desaparición que comenzaba a devorar la normalidad de sus vidas. Aquella primera noche fue una vigilia interminable. Elena no durmió. Cuando Sofía por fin se quedó dormida, ella volvió a su puesto de guardia junto a la puerta, abriéndola de vez en cuando para escrutar la negrura del camino. La vereda que llevaba a la escuela, tan familiar de día, era ahora una boca de lobo, un abismo de oscuridad que parecía haber engullido a su marido. El aire fresco de la sierra le helaba los huesos, pero no sentía el frío. Solo sentía el latido desbocado de su propio corazón, y el peso de una pregunta que crecía con cada hora: ¿dónde estaba? Imaginaba 1000 escenarios, cada uno más terrible que el anterior. Un accidente en el cerro, un encuentro con bandoleros, una enfermedad repentina. El amanecer la encontró en el mismo lugar, con el rostro pálido y los ojos hinchados por el llanto contenido y la falta de sueño. La luz cruda de la mañana no trajo consuelo, solo la certeza brutal de que Julián no había vuelto. La ausencia ya no era una sospecha nocturna, sino un hecho tangible, un agujero en la realidad. Con una determinación nacida de la desesperación, Elena se cubrió con su rebozo, tomó a Sofía de la mano y caminó hacia la hacienda de los Acuña. No fue a ver al hacendado, sino a su hermano. Mateo Rojas era su única ancla en ese mar de incertidumbre. Al verlo, fuerte y sólido en el patio de la hacienda, se derrumbó. Las palabras salieron atropelladas, una mezcla de miedo y súplica. Mateo la escuchó sin interrumpir, su rostro curtido por el sol endureciéndose con cada palabra. Su mirada protectora se posó en Elena, pero un destello de algo más, una vieja y conocida hostilidad hacia su cuñado, brilló en sus ojos. La reacción de Mateo fue inmediata y pragmática. Dejó lo que estaba haciendo, y con la autoridad que le confería su puesto de capataz, reunió a una docena de peones. No hubo preguntas inútiles ni falsas promesas de consuelo. Hubo acción. Montaron a caballo y se dispersaron por los alrededores, organizando una batida metódica y exhaustiva. La noticia de la desaparición del maestro se extendió por el pueblo como la pólvora, y durante los primeros días hubo una corriente de solidaridad. Las mujeres llevaban comida a casa de Elena, los hombres se ofrecían para unirse a la búsqueda, pero los días pasaban, y la tierra de Guerrero, con sus cerros áridos, sus arroyos secos y sus matorrales espinosos, se negaba a entregar ninguna pista. Julián Montes parecía haberse desvanecido, tragado por el paisaje sin dejar rastro. Recorrieron cada vereda, cada barranca, cada cueva conocida en la región. Gritaron su nombre hasta quedarse roncos, pero solo el eco les respondía. El sol implacable de Guerrero castigaba a los hombres, el sudor empapaba sus ropas de manta, y la frustración se dibujaba en sus rostros cansados. No encontraron huellas de lucha, ni una prenda rasgada, ni una mancha de sangre, nada. Era como si Julián se hubiera convertido en aire, en polvo. La búsqueda, que había comenzado con una urgencia febril, fue perdiendo intensidad, transformándose en una rutina desalentadora. Al cabo de una semana, la mayoría de los hombres regresaron a sus labores. La esperanza, como el agua en un cántaro roto, se había escurrido por completo, dejando solo el pozo amargo de la incertidumbre. La Guardia Rural, alertada por don Ramiro Acuña más por obligación que por interés, llegó desde la ciudad de Iguala. Eran 2 hombres con uniformes descoloridos, y una actitud de fastidio burocrático. Hicieron preguntas superficiales a una Elena rota y a un Mateo hosco. Sus miradas recorrían la humilde casa de adobe con un aire de superioridad. No tardaron en formular sus propias conclusiones, tan rápidas como crueles. Quizás el maestro se había topado con una partida de bandoleros, algo común en esos caminos de la sierra. Y esta era la teoría que parecían preferir, quizás simplemente se había marchado. Un hombre de la capital, decían, no estaba hecho para esa vida. Seguramente había huido, abandonando a su familia para volver a su mundo. Se fueron tan rápido como llegaron, dejando tras de sí un informe que cerraba el caso y un veneno que comenzaba a infectar el aire del pueblo. Las palabras de la Guardia Rural fueron la semilla de la que brotaron las habladurías. La solidaridad inicial se agrió, convirtiéndose en un murmullo constante de sospechas y juicios. En la plaza, después de la misa, las mujeres cuchicheaban tras sus abanicos, compadeciendo a la pobre Elena, pero añadiendo siempre un «algo habrá hecho él». En la única cantina del pueblo, los hombres, con el pulque en la mano, tejían sus propias versiones.
Recordaban la arrogancia del forastero, su desdén por sus costumbres, su negativa a ir a la iglesia. La desaparición dejó de ser una tragedia para convertirse en un tema de cotilleo, una historia en la que cada uno podía añadir su propio capítulo de malicia o ignorancia. El maestro ausente se convirtió en el villano de un relato que el pueblo escribía colectivamente para tranquilizar su propia conciencia. El padre Miguel, desde el púlpito, no tardó en ofrecer la interpretación divina. Sin nombrar directamente a Julián, sus sermones de los domingos siguientes se centraron en el pecado de la soberbia, en el peligro del saber mundano que se alza contra la sabiduría de Dios. Habló de cómo el Señor, en su infinita justicia, a veces retira su protección de aquellos que le dan la espalda, dejándolos a merced de las tinieblas. Sus palabras, envueltas en la solemnidad del incienso y el latín, calaron hondo en la comunidad devota. La desaparición de Julián ya no era un misterio terrenal, sino una lección moral, un castigo ejemplar, que confirmaba la validez de su fe y el peligro de las ideas nuevas. Elena, sentada en la primera fila, sentía el peso de cada palabra como si fueran piedras lanzadas contra ella. A la explicación religiosa se sumó pronto la supersticiosa. Alguien recordó la fotografía que el hombre de la carreta había tomado. Cuando el fotógrafo entregó la única copia revelada a la familia, días antes de la tragedia, la imagen se convirtió en objeto de escrutinio. La sombra de Julián, proyectada contra la esquina de la pared de adobe, aparecía rota, torcida en un ángulo imposible. Lo que antes era una curiosidad, un simple efecto de la luz y la perspectiva, se transformó en un presagio funesto. La gente lo comentaba en voz baja, con un escalofrío. La sombra no le pertenecía, decían. Era la prueba de que un mal aire, un espíritu oscuro de la sierra, lo había marcado y finalmente se lo había llevado. La fotografía dejó de ser un recuerdo para convertirse en una prueba irrefutable de la intervención de fuerzas malignas. Las teorías más mundanas eran, si cabe, las más crueles para Elena. Se decía que Julián tenía deudas en la Ciudad de México y que había huido para no pagarlas. Otros aseguraban que mantenía una relación con otra mujer, una dama educada de la capital, y que su vida en Taxco el Viejo no había sido más que una farsa temporal. Estos rumores pintaban a Elena no como una viuda trágica, sino como una esposa ingenua y abandonada, una mujer de pueblo que no había sido suficiente para un hombre de mundo. La comunidad, que antes la había arropado, comenzó a mirarla con una mezcla de lástima y desdén. Cada mirada era una acusación, cada silencio un juicio. El aislamiento se convirtió en su nueva realidad, una cárcel invisible construida con los ladrillos de la maledicencia. Elena se refugió en su propio mundo. Dejó de salir, excepto para lo indispensable. Su casa se convirtió en una fortaleza de silencio, un santuario donde podía llorar sin ser vista. Pasaba las horas rezando frente a su pequeño altar, susurrando rosarios, buscando en la imagen impasible de la Virgen de Guadalupe un consuelo que los humanos le negaban. Su fe, antes una costumbre tranquila, se volvió una necesidad desesperada, su única conversación en un mundo que se había vuelto mudo y hostil. El silencio se instaló en la casa de forma permanente. Ya no era la ausencia de la voz de Julián, sino una entidad propia, densa y pesada. Un pacto no verbal de no preguntar, de no recordar en voz alta, de no esperar más. La vida se redujo a la supervivencia emocional, a cuidar de Sofía, y a mantener viva la llama de las veladoras. En medio de ese naufragio, la figura de Mateo Rojas se agigantó, se erigió como el pilar indiscutible de la familia rota. Cada semana, sin falta, llegaba desde la hacienda con provisiones, costales de maíz, queso fresco, carne seca. Se encargaba de cualquier asunto que requiriera tratar con el mundo exterior, protegiendo a su hermana y a su sobrina con una ferocidad silenciosa. Para el pueblo, Mateo se convirtió en el héroe de la historia, el hombre honorable y de campo que se hacía cargo de la familia que el forastero irresponsable había abandonado. Su presencia en la casa era constante, un recordatorio de la fuerza de la sangre y de la tradición. Era un protector, sí, pero su protección también era una jaula, una forma de asegurarse de que el orden que él entendía como correcto nunca más fuera desafiado. Sofía creció en ese ambiente de luto perpetuo y silencio espeso. Aprendió a no preguntar por su padre. Su nombre se convirtió en una palabra prohibida, un fantasma cuyo recuerdo solo traía dolor al rostro de su madre. Observaba la transformación de Elena, que pasó de ser una mujer joven a una sombra que se movía por la casa con una tristeza infinita en la mirada.
Veía a su tío Mateo como una figura de autoridad y seguridad, el hombre que traía comida y ahuyentaba los miedos, pero incluso en su bondad había una severidad, una pesadumbre que no entendía. La ausencia de su padre no era un recuerdo, sino el cimiento sobre el que se construyó toda su infancia. El vacío se convirtió en su paisaje familiar, la pregunta sin respuesta en el aire que respiraba cada día. Así, las semanas se convirtieron en meses, y los meses en años. La búsqueda activa de Julián Montes se abandonó por completo. Las habladurías se enfriaron, cristalizándose en una leyenda local, un cuento que los viejos relataban a los jóvenes en las noches frescas para advertirles sobre los peligros del orgullo y de los extraños. La desaparición del maestro de escuela se convirtió en un misterio sellado, un capítulo cerrado sin una última página. La verdad, fuera cual fuese, quedó sepultada bajo capas de miedo, vergüenza, superstición y, sobre todo, un silencio deliberado y profundo. Un silencio que Elena mantendría hasta su muerte, un silencio que Mateo custodiaría como el honor de la familia, un silencio que definiría cada instante de la vida de Sofía durante las siguientes 6 décadas. El tiempo comenzó a caer sobre la casa de adobe como una capa fina e incesante de polvo. Los primeros años fueron los más densos, los más pesados. La silla de Julián permaneció en la cabecera de la mesa, hasta que un día, sin mediar palabra, Elena la movió a un rincón de la sala. No la guardó, no la quemó, simplemente la desplazó, convirtiéndola de un lugar vacío en un objeto de recuerdo, un testigo mudo. Sofía aprendió a caminar de puntillas alrededor de ese rincón, como si un cuerpo invisible todavía lo ocupara. Los cumpleaños de su padre dejaron de mencionarse. El 29 de octubre, día de la desaparición, se convirtió en una fecha sin nombre, marcada únicamente por un silencio más profundo de lo habitual, y por la mirada perdida de su madre, que pasaba la jornada entera de rodillas frente al altar. Las décadas se deslizaron una sobre otra, erosionando los recuerdos y transformando el paisaje. La Revolución Mexicana que incendió el país, llegó a Taxco el Viejo no como una batalla, sino como un rumor lejano que acabó por desmantelar el viejo orden. La poderosa hacienda de los Acuña fue repartida entre los campesinos, y el apellido del hacendado perdió su poder. El pueblo cambió de dueño, pero en la casa de los Montes Rojas, el tiempo seguía sus propias reglas. Mientras afuera la tierra se redistribuía y se forjaba un nuevo México, adentro, el espacio seguía perteneciendo a un fantasma. Elena y Sofía vivían en una isla de quietud, ajenas a los vientos de cambio que barrían la sierra, ancladas a una tragedia personal que eclipsaba cualquier epopeya nacional. Sofía creció y se convirtió en una joven silenciosa, de ojos grandes y tristes, una réplica de su madre. Aprendió a vivir con la pregunta no formulada suspendida en el aire de cada habitación. Su adolescencia fue un ejercicio de contención, de no hurgar en la herida que supuraba en el corazón de Elena. La figura de su tío Mateo se consolidó como el patriarca indiscutible, el proveedor, el guardián del honor familiar. Sus visitas semanales eran el único ritual predecible en una vida de incertidumbre. Traía comida, dinero, y una presencia severa que imponía respeto y a la vez, un extraño tipo de paz. Sofía lo quería con una lealtad infantil, sin saber que su protección era la misma muralla que la mantenía prisionera del pasado, impidiéndole conocer la verdad sobre el padre cuyo rostro solo recordaba a través de una fotografía. Los años 50 trajeron consigo los primeros signos de una modernidad tímida a Taxco el Viejo. La compañía de luz tendió cables que colgaban entre los postes como telarañas desordenadas, y por las noches, el brillo amarillento de las bombillas reemplazó el parpadeo de las lámparas de petróleo. Algunos tramos de la calle principal fueron pavimentados, y el ruido de los primeros automóviles levantaba nubes de polvo que se colaban por las rendijas de la vieja puerta de madera. Cada cambio en el exterior acentuaba el estancamiento del interior. La casa de Sofía se convirtió en un anacronismo, un museo de adobe y teja donde el único reloj que funcionaba era el del sol, y donde el olor, a copal y a tierra húmeda se negaba a ser desplazado por el de la gasolina y el progreso. Elena Rojas murió una tarde de primavera de 1947, a los 65 años. Su final fue tan silencioso como su vida. Se apagó en su petate, con el rosario enredado en sus dedos artríticos y la mirada fija en el techo de vigas de madera, como si por fin viera algo más allá del dolor. No hubo confesiones de última hora, ni palabras que rompieran el pacto de silencio que había mantenido durante 40 años. Su muerte fue una liberación, el final de una penitencia autoimpuesta.
Sofía, ahora una mujer de 45 años, se encontró sola por primera vez en aquella casa llena de ausencias. Heredó la tristeza de su madre, el cuidado del altar y la custodia de la fotografía amarillenta, el único testamento tangible de la historia que había definido su existencia. Una década después, en 1957, murió Mateo Rojas. Falleció como había vivido. De pie, en el campo, bajo el sol de Guerrero que había curtido su piel y su carácter. El pueblo entero acudió a su entierro. Lo recordaban como un hombre cabal, un pilar de la comunidad, el hermano leal que había cuidado de su hermana viuda y de su sobrina huérfana con una devoción ejemplar. Nadie sospechó jamás la tormenta que aquel hombre había albergado en su interior. Sofía asistió al funeral, vestida de luto riguroso, y observó los rostros compungidos de la gente. Sentía una pena genuina por el hombre que la había protegido, pero bajo el dolor, había una corriente subterránea de algo más complejo, una sensación de que con él, se enterraba la última pieza, la llave final del misterio que ya nunca podría ser revelado. La vida de Sofía siguió su curso con la misma discreción. Se casó con un hombre bueno del pueblo, un comerciante que entendió, o aceptó, que había un rincón en el alma de su esposa al que nunca tendría acceso. Enviudó joven, sin haber tenido hijos, como si el linaje de los Montes estuviera destinado a extinguirse en el silencio. Nunca abandonó la casa de adobe. Se convirtió en su caparazón, su identidad. Las vecinas la saludaban con un respeto teñido de lástima. Era Sofía, la de la casa del maestro desaparecido, un personaje más de la geografía local. Se movía por las estancias con la lentitud de quien conoce cada crujido de la madera, cada mancha de humedad en la pared. Sus días eran una repetición de gestos heredados, una coreografía de la soledad. La casa era un santuario detenido en 1907. En una pequeña estantería, un puñado de libros de Julián seguían en el mismo orden, sus lomos cubiertos por una gruesa pátina de polvo que nadie se había atrevido a limpiar en 60 años. Eran reliquias de un mundo de ideas que nunca habían florecido en aquel hogar. La silla del rincón seguía allí, su madera oscurecida por el paso del tiempo. Y, guardada en un baúl de madera junto a la ropa de cama de su madre, estaba la fotografía. Sofía la sacaba de vez en cuando, sobre todo en las tardes de lluvia. Ya no buscaba pistas en la sombra rota. Era un ritual. Contemplaba el rostro joven y optimista de su padre, un extraño, y luego su propio rostro infantil, tratando de encontrar en ellos el eco de una felicidad que no recordaba. Para las nuevas generaciones de Taxco el Viejo, la historia se había convertido en leyenda, ya no se hablaba de un hombre desaparecido sino del fantasma del maestro. Los niños se contaban unos a otros, con un miedo delicioso, que en las noches de luna llena se podía ver una sombra errante cerca de la vieja escuela, buscando a los alumnos que nunca más volvieron. El drama humano de Julián, Elena y Mateo se había disuelto en el folclore, transformado en un cuento para asustar. Sofía, a veces escuchaba estas versiones desde el portal de su casa, sin corregirlas, sin inmutarse. ¿Qué sentido tenía? La verdad, si es que alguna vez existió una sola, estaba tan erosionada por el tiempo como las piedras del camino. La leyenda era ahora más real que la propia historia. Así llegó el año 1967. Sofía Montes Rojas tenía 65 años. Su rostro era un mapa de arrugas finas, surcado por una vida de silencios. Sus manos, deformadas por la artritis, se movían con una lentitud deliberada. La misma mirada observadora de su infancia persistía, aunque ahora velada por la catarata de la vejez, y una melancolía que se había vuelto crónica, una parte inseparable de su ser. El dolor agudo de la pérdida se había transformado en una compañía constante, una presencia ausente que llenaba la casa de adobe. La silla, los libros, la fotografía y el silencio eran su única familia. El misterio de la sombra rota, ya no era una herida abierta, sino una cicatriz que había definido la forma de su alma, preparándola, sin saberlo, para el golpe final. El catalizador de la verdad no llegó como un grito, sino como un susurro de la modernidad. Fue en el verano de 1967 cuando Javier, el hijo de una prima lejana de Sofía, un joven estudiante de arquitectura de la Ciudad de México, pasó unas semanas en Taxco el Viejo. Fascinado por las historias que su tía abuela apenas insinuaba, se obsesionó con la única fotografía amarillenta que presidía la memoria de la casa,
con el entusiasmo de sus 20 años y su afición por la fotografía, le propuso a Sofía llevarse la imagen a la capital. Le prometió que un amigo suyo, un especialista en restauración de documentos, podría limpiarla digitalmente, devolverle la nitidez perdida, hacer que los rostros volvieran a respirar. Sofía, tras una vida de custodiar el frágil cartón, sintió un impulso inexplicable y accedió, entregándole el único vestigio de su padre a la promesa de la tecnología. El proceso en la Ciudad de México fue un acto de arqueología digital. La pequeña fotografía, manchada por la humedad y descolorida por 60 años de luz indirecta, fue colocada bajo la lente fría y precisa de un escáner de alta resolución. Cada milímetro de la superficie fue capturado, cada fibra del papel analizada. En una pantalla iluminada, un técnico paciente comenzó a trabajar, eliminando digitalmente las manchas marrones, ajustando el contraste, rescatando los grises de la neblina del tiempo. El objetivo no era investigar, sino preservar. Era un trabajo técnico, casi clínico, que buscaba devolver la vida a unos fantasmas de celuloide, sin sospechar que entre las partículas de plata se ocultaba la clave de un asesinato. Con cada clic del ratón, el velo del tiempo se levantaba, revelando detalles que el ojo humano había olvidado. Javier regresó a Taxco el Viejo un mes después, en una tarde bochornosa en la que el aire olía a tierra mojada por una lluvia reciente. En sus manos no traía la pequeña reliquia original, sino una impresión nueva, de un tamaño considerable, en un papel fotográfico grueso, y de un blanco y negro puro e impecable. La imagen, libre de las heridas del tiempo, era sobrecogedora. Los rostros de los niños descalzos, antes borrosos, ahora mostraban sonrisas melladas y miradas curiosas. Y el rostro de Julián Montes, su bisabuelo, era el de un hombre vibrante, real, su optimismo ya no una idea, sino una expresión tangible. Javier estaba orgulloso, convencido de que le entregaba a Sofía un regalo de incalculable valor sentimental, un fragmento de su pasado rescatado del olvido. No podía imaginar el veneno que se escondía en la claridad de su obsequio. Sofía tomó la fotografía con unas manos que temblaban ligeramente. El impacto fue inmediato y profundo. Durante 60 años había mirado una imagen fantasmagórica, y ahora tenía ante ella una ventana nítida al pasado. Pudo ver la textura de la camisa de su padre, el brillo en sus ojos, la forma exacta de su sonrisa. Por primera vez, vio con claridad su propio rostro de niña de 5 años, una pequeña figura seria con un vestido claro, aferrada a la falda de una mujer que apenas se distinguía en el borde. Fue un momento de una emoción pura y abrumadora, una conexión casi física con las personas que solo habían existido en su memoria como sombras. Recorrió con la yema del dedo el contorno de la cara de su padre, un gesto que era a la vez una caricia y una despedida, sin saber que el verdadero descubrimiento estaba a punto de ocurrir. Sus ojos, liberados de la costumbre de ver siempre lo mismo, comenzaron a explorar el fondo de la imagen, ahora lleno de una profundidad y un detalle que nunca antes había existido. La pared de adobe, la textura de la madera de la puerta, las piedras del suelo. Y entonces lo vio. En el umbral oscuro de la puerta de la escuela, justo detrás del hombro derecho de Julián, la restauración había desenterrado una figura que siempre había estado allí, pero que la oscuridad y el deterioro habían mantenido oculta. No era una sombra, no era un espectro, era un hombre. Un hombre de pie, parcialmente oculto por el marco, observando la escena desde la penumbra. Al principio, Sofía no lo reconoció. Era solo una silueta, un testigo anónimo de un día feliz. Pero la nueva nitidez de la imagen era implacable. El corazón se le detuvo en el pecho. Forzó la vista, acercando la fotografía a su rostro envejecido. La luz de la tarde entraba por la ventana, iluminando cada detalle del papel. Y entonces la silueta cobró identidad. El sombrero de ala ancha, la complexión robusta, la forma en que los hombros se encuadraban con una familiaridad sólida y campesina. No había duda posible. Aquel hombre que acechaba en la oscuridad, que había permanecido invisible durante 6 décadas, era su tío, era Mateo Rojas, con la cara endurecida de sus 30 años. La historia familiar siempre había dicho que él había observado la escena desde lejos, al final de la calle. Pero era mentira. Había estado allí, a solo unos metros, envuelto en las sombras, un depredador esperando en la boca de la cueva. La revelación de su presencia fue como una grieta,
que empezaba a resquebrajar los cimientos de toda su vida. El verdadero horror, sin embargo, no residía en su presencia, sino en su mirada. La fotografía restaurada era tan precisa que había capturado la expresión de sus ojos. Mateo no miraba a la cámara, ni al grupo en general. Su mirada, de una intensidad heladora, estaba clavada en un único punto: la nuca de su cuñado, Julián Montes. No había en esa mirada ni rastro de curiosidad, ni de afecto familiar. Había una concentración absoluta, una fijeza que trascendía el simple desdén. Era un odio puro, denso y sin adornos. Un odio tan palpable que Sofía sintió un escalofrío físico, como si esa malevolencia hubiera viajado 60 años a través del papel para alcanzarla. Era la mirada de un hombre que no estaba simplemente en desacuerdo con otro. Era la mirada de un juez que ya ha dictado sentencia de muerte. Sus ojos, ahora presas del pánico, buscaron frenéticamente más detalles, como si al hacerlo pudiera desmentir lo que ya sabía en su interior. Y encontraron la prueba final. La mano derecha de Mateo, que colgaba a su costado, no estaba vacía. La claridad de la imagen revelaba la forma y la textura del objeto que sostenía. No era un lazo de capataz, ni una herramienta de labranza. Era una piedra. Una piedra grande, de bordes afilados y de un color oscuro, como las que se encontraban en la ribera seca del arroyo que bordeaba el pueblo. La sostenía con una tensión visible en los nudillos, un agarre que no era casual, sino preparatorio. La piedra no era un objeto encontrado al azar, era un arma elegida, empuñada con una intención que ya no admitía ninguna duda. En ese instante, toda la narrativa de su vida se hizo añicos. La sombra rota de la pared, que había alimentado la superstición y el misterio durante décadas, resultó ser una cruel coincidencia, un truco de la luz que había ocultado una verdad mucho más terrible y humana. El maestro que huyó, el idealista castigado por Dios, el hombre devorado por un mal espíritu de la sierra, todo se desvaneció. La verdad, capturada en una fracción de segundo por el destello de magnesio, era mucho más simple y brutal. Su padre no había desaparecido, había sido asesinado. Y el asesino era el hombre que ella había considerado su protector, su pilar, el héroe silencioso de su familia, su tío Mateo. La justicia, el honor familiar, la protección, todo había sido una mentira construida sobre una tumba sin nombre. Sofía no emitió ningún sonido. Dejó la fotografía sobre la mesa de madera con una lentitud ceremonial. El mundo a su alrededor no había cambiado. El olor a tierra mojada seguía entrando por la ventana. El zumbido de una mosca rompía el silencio. Pero dentro de ella, todo estaba en ruinas. El dolor de la ausencia, que la había acompañado toda la vida como una niebla constante, se transformó en el dolor agudo y cortante de la traición. La imagen de su tío, el hombre que le secaba las lágrimas de niña y le traía dulces de la feria, se superpuso con la del hombre que acechaba en la oscuridad con una piedra en la mano. El silencio que había reinado en esa casa durante 60 años ya no era el silencio del luto, sino el de la complicidad. La verdad no la había liberado, la había condenado a una soledad aún más profunda. Javier, el joven sobrino nieto, permaneció unos instantes en silencio, esperando una reacción que nunca llegó. No hubo lágrimas, ni un grito ahogado, ni preguntas. Sofía Montes Rojas simplemente se quedó inmóvil, con la mirada clavada en la fotografía, mientras el mundo exterior seguía su curso indiferente. El sonido de un motor lejano, el ladrido de un perro, el murmullo de las vecinas en la calle. Para Javier, la quietud de su tía abuela era la de una emoción profunda, un reencuentro nostálgico con el pasado. No podía comprender que lo que presenciaba no era una epifanía sentimental, sino el colapso silencioso de un universo. Con una voz que no parecía la suya, una voz delgada y hueca, Sofía le agradeció el gesto y le pidió que la dejara sola. Cuando la puerta se cerró, la casa de adobe dejó de ser un refugio de recuerdos melancólicos para convertirse en un mausoleo, el escenario de un crimen cuya evidencia había tardado 60 años en revelarse. Los días que siguieron no trajeron consigo la necesidad de justicia ni el deseo de venganza. Todos los actores del drama estaban muertos, y la verdad, ahora desenterrada, era un veneno que solo ella podía beber. No habría confesiones póstumas ni lápidas con nombres corregidos. La justicia que Sofía buscó fue íntima y simbólica. Una mañana,
Antes de que el sol de guerrero comenzara a castigar la tierra, abrió por primera vez el pequeño baúl donde su padre guardaba sus libros. Con un cuidado reverencial, tomó aquellos volúmenes de historia y ciencia, los únicos vestigios de la mente del hombre al que apenas conoció. Los llevó al patio trasero, al pie del viejo árbol de guamúchil bajo cuya sombra había jugado de niña, y con sus manos artríticas, cavó un pequeño hoyo. No era una tumba para un cuerpo, sino para una idea. Al enterrar los libros, no solo le daba a su padre un sepulcro secreto, sino que también sepultaba la esperanza de un México que nunca llegó a ese rincón de la sierra. La revelación lo había envenenado todo. La casa, su caparazón durante más de 6 décadas, se había convertido en un laberinto de espejos deformes. Cada objeto, antes un ancla en su historia de luto, ahora le devolvía una imagen monstruosa. La silla de su padre en el rincón no era ya el trono de un mártir, sino el asiento de una víctima ingenua. El altar donde su madre había rezado durante 40 años, no era un santuario de fe, sino un monumento a la culpa y al silencio cómplice. El viejo retrato de su tío Mateo, el hombre honorable que el pueblo recordaba, la observaba desde la pared con los ojos de un asesino. El amor protector de su tío, la devoción callada de su madre, la leyenda del maestro desaparecido, todo era el decorado de un crimen vulgar, una mentira piadosa construida para proteger un honor manchado de sangre y tierra. Su soledad ya no era por una ausencia, sino por el peso insoportable de la verdad. Una tarde, sus pasos la llevaron, casi sin voluntad, hacia las ruinas de la vieja escuela en las afueras del pueblo. El techo de teja se había derrumbado en parte, y la maleza devoraba los cimientos de adobe. Se detuvo exactamente en el lugar donde el fotógrafo había plantado su trípode 60 años atrás. Miró la pared, aún en pie, y la arista que había partido en dos la sombra de su padre. Tocó el adobe áspero y caliente por el sol, sintiendo la textura de la mentira que había definido su vida. La sombra rota, el presagio funesto que alimentó la leyenda durante generaciones, era solo eso, una sombra. Un accidente de la luz que había ocultado una verdad mucho más simple y terrible. No había fantasmas en aquel lugar, ni espíritus de la sierra. Solo quedaba el eco de un odio humano, tan común y tan destructivo como las piedras del camino. De regreso en la penumbra de su sala, con el olor a polvo y a tiempo estancado llenando el aire, Sofía tomó la fotografía nueva, la de la verdad implacable. La observó una última vez. El rostro optimista de su padre, la mirada asesina de su tío oculta en la oscuridad, y su propio rostro infantil, atrapado entre ambos. No la rompió ni la quemó. Destruirla habría sido concederle una victoria final al silencio. En su lugar, con un gesto sereno y definitivo, la giró contra la pared de adobe. La imagen del crimen quedó oculta, su secreto devuelto a la oscuridad. El misterio de Taxco el Viejo no se resolvió con un grito, sino con un acto de contención final. La sombra rota por fin había encontrado su lugar, en el silencio de una pared, donde nadie más volvería a verla, pero donde ella sabría, hasta su último aliento, que seguía allí, acechando.